Bueno, igual ahora estamos probando un nuevo sistema, la UNOVA, así que esperemos que funcione mejor que el otro. Bueno, encárenlo. Lo que yo le puse ahí es un esquema, ¿sí? De lo que deberían hacer para resolverlo. Cada uno lo hace como quiera mientras se entienda, ¿sí? Siempre pensando en el parcial. ¿Qué era hacer un diagrama con los datos? Es hacer una especie de diagrama real. En este caso, una línea indica la superficie. En dos lugares están el jugador, un jugador y el otro. Y cada uno tiene que estar identificado. 1, 2, A, B, como ustedes quieran. Pero tiene que estar, y los datos que uno pueda colocar en ese dibujo. Ese sería el punto 1. ¿Ya está hecho el dibujo? Bueno, vamos a ver. ¿Una cosa parecida a esa? Eso punteado indica teóricamente la trayectoria de la pelota, o sea que es medio difícil hacerlo con la máquina, ¿no? O sea, lo tiro con una velocidad de 50 metros por segundo, la pelota la identifico como A, en este caso, el jugador B, el otro el que sale corriendo con 10 metros por segundo, y si la agarra, la tiene que agarrar a 1 metro, lo que está acá, y está a 150 metros de A, donde yo coloco mi sistema de referencia, ¿sí? O sea que el sistema de referencia estaría ahí, que lo tienen, recuerden, lo tienen que colocar. Sería una cosa así. Y así. Bueno, entonces, las unidades, ¿están todas en el mismo sistema? ¿Qué les parece? Parece que sí, ¿no? Todos están en el Simela. O sea que no tiene que hacer ningún pasaje de unidades. Ahora, ¿qué teoría tenemos que usar? ¿Qué les parece? Si no quieren hablar, aunque sea, escríbanlo en el chat. Pero alguien, esto funciona si ustedes se comunican conmigo. Si no, es como volver a hacer los ejercicios en la práctica. Bueno, entonces, ahí por lo menos algo honesto, así que podemos charlar. Dice, un jugador lanza el ejercicio de cinemática. Un jugador
de béisbol lanza con una velocidad de 50 metros por segundo y un ángulo de elevación de 30 grados. Eso puede ser MRU o proyectil. Es un proyectil. Allá tenemos una idea. Para el móvil A, o sea, la pelota, es un proyectil, porque nosotros lo hemos visto así. O sea, si yo tiro formando un ángulo, tengo que recordar que un proyectil y se estudia según el eje vertical, MRV, según el eje horizontal, MRU. Y para el B, ¿qué dice? Un jugador situado a 150 metros en la dirección que sigue la pelota como para recogerla cuando se encuentra, bla, 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 con una velocidad constante, me dice ahí. Quiere decir, ¿qué tipo de movimiento es? MRU. Eso es lo primero que tiene que hacer de entrada como para romper el hielo con los ejercicios de los parciales. Entonces, esto sería lo que está acá, identificar el tema. Y después el sistema de referencia ya lo coloqué ahí. Ahora lo que escriban las ecuaciones que ustedes consideren que son necesarias. Les recuerdo siempre una cosa, ¿para qué sirve esto? El tema que ustedes, digamos, entre comillas, con un poco de presión de tiempo, porque el parcial se acerca más rápido de lo que uno cree, tienen que hacer algo parecido a esto y decir, ah, las ecuaciones son estas. Después veremos cómo las hago. ¿Por qué? Porque ya sé que es un MRU y un proyectil. Y si es un proyectil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como está dibujado ahí, descomponer la velocidad según Y según X. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo queda la ecuación según el eje X según el eje Y? Para el A. ¿Ve que yo puse en A? Ah, no, pero no es el sistema referencia. Las ecuaciones, ¿cómo les quedarán? Para el I, para el A, perdón. Sí, sí, las tres, X, Y y B. No, Y máxima no, nadie habló de Y máxima. Tampoco. Ah, bueno, usted la llama Y final. Pero ese ahí no es final. Final si usted lo encara en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Sería ahí genérico. ¿Quedó claro? Esto para así vamos viendo cómo es el léxico. Siempre, le repito, apuntando a un final. En la práctica es otra cosa. Bueno, entonces, ¿cuál será la ecuación según Y? Para I, perdón, del móvil A. Para el móvil A, o sea, tiene que poner móvil A, dos puntos. ¿Y a qué es igual? ¿Y inicial hay? No. Bueno, ¿y la velocidad inicial cuál es? Bueno, ¿y cuánto le da? Ese es fácil, 25. Porque me lo acuerdo, seno de 30, 0,5. Será 25T. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Eso es genérico. Y en este caso, ¿cuánto será? Ahí faltó algo que no puse ex profeso, como dicen. El proyectil se cae. Sí, sube y baja, ¿no? ¿Debido a qué? ¿Por qué no sigue de largo? Exacto. O sea que está sometido a la aceleración de la gravedad.
Entonces la ecuación, ¿cómo me queda? Y igual a 25t, ¿y cómo sigue? Menos un medio, sí, exacto. Muy bien. ¿Y qué otra? ¿Y la x? ¿A qué es igual? Sí. ¿Y cuánto da eso? ¿Hizo la cuenta? Sí, porque yo estoy, digamos, no lo tengo hecho. No, 25 tal. Bueno, esperen. Claro. A ver, sería 50 por coseno 30. 43,3. O sea, 43,3 por t. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál me queda? BI. ¿A qué es igual BI? ¿Que no tiene? ¿O sí tiene? Sí, tiene velocidad inicial, perdón. Sí, y vale 25. 25 menos 9,8t. Bueno, eso sería para A. Ahora para B. Fíjense que ni miré qué me piden, no me importa lo que me piden. Y para B, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la ecuación que puedo plantear? Bueno, X, ¿a qué es igual? Que no hay. Ah, perdón, estoy mirando otra cosa. Sí, 150, estaba mirándola. 150 metros, sí, sí. Espera un segundito que me están tocando el timbre. Ahora vengo. Bueno, ya tengo la de X, ya tengo todas las ecuaciones o me faltó alguna. ¿Qué les parece? Son todas. Bueno, entonces vamos a sacar. Es lo que dice ahí, sin estar hecho, ¿no? Bueno, y ahora, supongamos que se encuentra, ¿sí? O sea que básicamente es un problema de encuentro, ¿no? El corredor, el B corre y la pelota sigue una trayectoria y hay que ver si la agarra o no a un metro. ¿Está bien? Ese sería el problema de encuentro. ¿De acuerdo? Se encuentra el hombre con la pelota. Bueno, y si es un encuentro, ¿cuáles son las ecuaciones? Cada pregunta es una condición. ¿Qué condiciones se cumplen ahí? Ustedes dicen, estoy en la duda. Entonces, lo que siempre tienen que hacer es un dibujito. Tengo el mismo dibujito de antes, para que se entienda, y tengo el móvil B, llegó por ejemplo acá. Y si agarra la pelota, digamos, van a estar acá, ¿o no? La pelota. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso se entiende, ¿o no? Bueno, ¿y qué se cumple del dibujito? ¿Se ve algo? Se ve que esta distancia para ambos es la misma, ¿o no? Porque están en el mismo lugar con respecto al sistema de
de referencia. ¿De acuerdo? Y el encuentro se produce si están a la misma altura, a la misma X, a 1 metro. ¿Sí? O sea, hay dos condiciones. Primero, que tienen que estar juntos, que XA igual a XB. Y segundo, que I tiene que valer 1 para que la agarre. ¿Quedó claro? Más o menos. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Entonces, el resto se lo dejo para ustedes, después en todo caso, si la otra clase lo terminamos. Después viene digamos, entender los números que le dan. Pero en síntesis, este se tomó el año pasado, la cursada del año pasado, si mal no me acuerdo. Como verán, es un ejercicio típico, no es nada raro, digamos, ¿no? Creo yo. Entonces, y tiene que hacer siempre igual el dibujito, el sistema de referencia, las ecuaciones. Como identifico que uno es un proyectil, sé que tengo que comprarlo según Y y según X. Según Y es MRV para el móvil A del proyectil, para según X es MRU. Y el otro es, en este caso, es MRU. Puede ser MRV y le daremos otros datos, no sé. Pero básicamente es así, ¿no? Son dos movimientos diferentes. Y después, las condiciones que tiene para que se encuentre tiene que estar en el mismo lugar y que lo agarra a 1 metro. Me están dando el I. Planteo las dos ecuaciones y después la resuelvo y veo. Si me llega alguna cosa rara, no la agarra. Rara matemáticamente hablando, ¿no? Y si me da un número real, lo agarra. Tan simple como eso. Ahora, todos llevan, se los digo, se lo dije varias veces, un gráfico a mano alzada. Entonces, supongamos que se encuentren. ¿Cómo será el gráfico de la I para el móvil A? ¿Qué tipo de función será? Lineal, parabólica, hiperbólica. Es de posición del móvil en I de A. Es parabólica. Y arranca de 0. ¿Y la curvatura va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Por qué? ¿Cómo contesta uno a esas cosas? La curvatura, ¿con qué parte de la ecuación está asociada? Con la aceleración. Si la aceleración es positiva, la curvatura va hacia arriba. Si la aceleración es negativa, la curvatura va hacia abajo. Entonces, en este caso, como la aceleración es negativa por el sistema que hemos tomado nosotros, exclusivamente por eso, por el sistema de referencia, por eso que se pide que escriban un sistema de referencia. Uno mirando el sistema de referencia corrige los gráficos. O sea, dos alumnos pueden tener los gráficos que parecen distintos, pero en realidad conceptualmente son iguales. Entonces, si la curvatura, si el término de la aceleración tiene un signo negativo, la curvatura va hacia abajo, que sería este caso. La curvatura va hacia abajo. Los gráficos de X, ¿cómo será? ¿Qué tipo de función? Lineal, exacto. Arrancando desde 0, una recta que va hacia arriba, ¿no? ¿Por qué va hacia arriba? Porque los 10 metros por segundo
tiene el mismo sentido que mi positivo del sistema de referencia. Muy bien. ¿Cómo será la gráfica de la velocidad según I del móvil A? ¿Qué tipo de función? Es lineal. ¿Hacia arriba o hacia creciente o decreciente? Veamos. Arranca con 50. Este vector, que es la componente, ¿aumenta o disminuye? ¿O cuál es la ecuación? La ecuación en I no es, ¿cuánto dijimos? 25. 25 menos 9,8 por T. ¿Está bien? Esa es la ecuación. Mirando esa ecuación, ¿aumenta o disminuye la velocidad según I? ¿Qué les parece? ¿No hay un menos ahí? ¿No va restando? ¿Sí? Claro, y cuando llega a la altura máxima, ¿qué se cumple? La velocidad según I vale 0. La velocidad según I. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea que sería un grafiquito más o menos, supónganse, así de las velocidades. Si esta fuera la altura máxima. Supónganse que esto fuera la altura máxima, ¿no? No tiene nada que ver B. Entonces esto debería ser así. ¿Quedó más o menos claro? Esto no va más, ¿no? No se hagan lío con esto. ¿Sí? Eso sería la variación de la velocidad en I. ¿De acuerdo? ¿Cómo será la variación de la velocidad en X? Siempre de A. ¿Cómo será? Constante. Y así que supóngase que este es mi sistema de referencia. Vamos a tratar de que más o menos. Entonces, la velocidad según X será, por ejemplo, una cosa así. Paralela al eje del tiempo. ¿Sí? Esa sería la Bx. ¿Y cómo será el gráfico de la aceleración? Este es mi sistema de referencia. ¿Qué les parece? ¿Cómo será el gráfico de aceleración? De a uno porque no lo escucho. Constante y negativa. Esperen que vamos a poner acá una B. Sería BI. Quiere decir que la aceleración, teniendo en cuenta el dibujito que yo tomé como cero del eje, sería una cosa, por ejemplo, epa, me confundí de herramienta. Sería así, ¿no? Sería menos 9,8, siempre igual. ¿De acuerdo? Bueno, eso entonces es un diagrama a mano alzada. Y como verán, las cosas que básicas son siempre iguales. Uno les puede cambiar el ejercicio, pero si ustedes entienden esto que acabamos de hacer, no deberían tener ningún problema. Entonces yo a partir de ahora les voy a dar siempre un ejercicio. La semana que viene veremos, o le doy
uno de cinemática y uno de dinámica, o le doy uno solo de dinámica. La idea es que ustedes no dejen esta práctica para unos 10 días antes del parcial, porque les puedo asegurar que es muy difícil que aprueben. ¿Sí? Como verán, es una rutina, pero es una rutina que la tienen que manejar en media hora, más o menos. Bueno, este ya está. Este es un ejercicio, le repito, yo les voy a dar ejercicio que hemos tomado en parciales para que tengan una idea de cómo son. ¿Sí? Bueno, esto ya está, lo vamos a cerrar. Ahora vamos a ver el tema de hoy. Es la práctica de dinámica. Bueno, siempre se necesita saber algo de la teoría. Entonces, ¿la fuerza es una magnitud vectorial o escalar? Es una magnitud vectorial. Una fuerza actuando sobre un objeto hace que éste o bien cambie su velocidad o bien se deforme. ¿Sí? Eso sale de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza resultante perdón. Me confundí, me olvidé. Tienen razón, menos mal que puedo ver el chat. Pero a veces si yo no puedo ver el chat porque este me ocupa la pantalla, háblenme por el micrófono. Para lo mejor han cambiado los iconos. Ahí está. ¿Ahora la ven? ¿Se ve ahora? Yo no veo. Ah, bueno, gracias por decirme. Es que si la ocupo entera no veo el chat, o sea, se tiene que comunicar conmigo por micrófono, ¿sí? Ese es el drama, por eso que a veces, no sé si fue en esta comisión, pero en una comisión estuve hablando 1 hora y media solo porque se había cortado, así que, ¿sí? Bueno, entonces, repito, la primera ley de Newton dice que un cuerpo está quieto o se mueve con velocidad constante. En este caso, la suma de fuerza vale 0. La segunda dice que la fuerza resultante... Epa, ¿qué pasó? ¿Se puso todo gris? Va, más clarito. No, yo veo. No, en el mío. Espere que... pasarlo con el Word. Vamos a ver. Otra vez. Bueno. Entonces, la segunda, lo que más vamos a usar acá, que es la segunda ley de Newton, dice que la fuerza resultante es igual a masa, bueno, masa por aceleración. ¿Sí? ¿Qué significa la fuerza resultante? Quiere decir que si yo tengo un cuerpo así y está sometido a varias fuerzas, una fuerza así, una fuerza así,
una así. Para aplicar la segunda ley de Newton, yo tengo que encontrar una fuerza que sea equivalente o la resultante a las 3. Quiere decir, ¿qué es lo que se hace? Se hace un sistema de referencia, como siempre estamos usando, el XY. Yo descompongo cada fuerza, por ejemplo, en este caso sería una componente así y una componente así. Esta otra es una componente, tiene una componente así y una componente así. Y esta va para el lado. Entonces, lo que hay que hacer es, como tienen la misma dirección, estas dos fuerzas se suman. Entonces, lo que tengo, puedo tener una cosa, una fuerza para allá, supóngase que sea así, que equivale a la suma de estas dos, y una fuerza para el otro lado, que es por ejemplo así. Y a su vez tengo, supongamos que esta, la de arriba es más grande que la de abajo, entonces tengo una fuerza así. ¿Sí? Esta es la resultante vertical. Y de las otras dos, yo la puedo restar ahora, porque van del otro lado como número. Si una, por ejemplo, tiene 10 newton, la otra 5 newton, me queda como resultante una de 5 newton. Quiere decir que me quedará, cuando yo hago la cuenta, me quedará una así, y esta ya desapareció. Entonces, estas dos fuerzas equivalen a estas tres. Y ahora lo que tengo que hacer es, de esas, encontrar una resultante. Trazo las paralelas, y obtengo la fuerza resultante, que sería esta. Y como tengo la fuerza resultante, que sería esa que está ahí, que sería esta, tranquilamente yo puedo sacar estas dos, ya no están más, y el sistema me queda, vamos a usar este dibujito, entonces, por descomposición, yo de las tres fuerzas pasé a una sola. Y esta fuerza resultante, según Newton, es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Quiere decir que también estoy sabiendo para dónde va el vector aceleración. En este caso, el vector aceleración va a ir en el mismo sentido que la fuerza resultante. Va a ir, por ejemplo, así. Bueno, ¿sí? Ese entonces va a ser la fuerza resultante y va a ser el vector aceleración. Muy bien. No sé qué le está pasando ahí al Word. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. Sí, Bueno, sí.
En este caso no es la plataforma, es el Word que tengo con la máquina. A ver, espera que vamos a dejar de... Ahí, ¿ven que lo estoy cambiando a la altura? ¿Llegué a las preguntas o no? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Entonces, esa es una cosa conceptual que le puede ayudar en la práctica y seguro le va a ayudar en los finales. Tengo un cuerpo con un conjunto de fuerza. El concepto es que yo de toda esa fuerza llego a una sola. Y cuando tengo la fuerza en módulo, dirección y sentido, conozco el vector aceleración. Bueno, las fuerzas obedecen al principio de superposición, que es lo que vimos recién, ¿sí? O sea, de tres fuerzas llegué a una sola. Las leyes de Newton ya lo hemos hablado, la última de acción y reacción, después lo vamos a ver con más detenimiento en algunos ejercicios. Bueno, acá hay algunas cosas que Ariel ya se les explicó. Acá dice verdadero y falso. El D1 es verdadero, ¿sí? Acá se me está mal puesto las letras. La primera ley, como les dije, no distingue si el cuerpo está quieto o con movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton, o las leyes de Newton en forma general, no se aplican en cualquier sistema. Se aplican en lo que se llaman sistemas inerciales, que en la práctica ustedes no van a tener ningún problema, porque siempre se supone que se aplican. Pero en la teoría, el concepto ese de sistema inercial es un poco complejo, pero a los efectos prácticos de lo que ustedes van a ver en la práctica, y si en algún momento alguien tiene que hacer cálculo, siempre el sistema de referencia se aplica en la Tierra. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia inercial es aquel que está quieto o se mueve con velocidad constante. Quiere decir, y como la Tierra se considera que está quieta, por más que rote, entonces si yo digo, bueno, yo hago el estudio y yo estoy parado, tengo un observador en la Tierra, todas las leyes de Newton sirven. Ahora, si yo tengo dos autos y en el cual yo estoy acelera y yo quiero hacer el estudio en el otro, no se puede aplicar Newton. Se podría aplicar si los dos autos se mueven con velocidad constante. Si no, no. Bueno, pero en la práctica siempre se van a poder aplicar. Bueno, dentro. Bueno, hay una cosa que siempre crea algunos problemas y es el diagrama de cuerpo libre. En Newton siempre tiene que ir al cuerpo libre. Entonces, primero vamos a ver este que nos va a servir para explicar algo que a veces cuesta. Vamos a poner acá. ¿Dónde se fue? Bueno. Intentar de vuelta. Ah, acá está. Bueno. Entonces, siempre en dinámica, o casi siempre, ustedes van a tener un cuerpo y van a tener que decomponer la fuerza en dos ejes, que siempre son perpendiculares. Y el problema es, por ejemplo, que nosotros le damos el ángulo alfa acá, que forma el vértice del plano. Pero el cuerpo está arriba. Y siempre se toma
los sistemas que yo le voy a decir. El sistema siempre se coloca en el cuerpo. Nosotros no lo vamos a ver, pero las fuerzas se consideran el centro de masa. Digamos, actúa en el centro de masa o no, eso se ve mejor en física 1, no esta física 1 que vemos acá, sino la física 1 en ingeniería. Para ustedes simple es en el medio del cuerpo, digamos así. Ahí. Y otro sistema de ejes sería este. Los ejes siempre tienen que ser perpendiculares o rectangulares. Entonces, el tema es que, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Actúa la fuerza peso, que va hacia el centro de la Tierra, y en este caso la Tierra se considera que es la línea horizontal. Y este cuerpo intentaría meterse en el plano. Y no puede. ¿Por qué? Porque el plano genera una fuerza que impide que se meta dentro, o sea, que rompa el plano. Es como querer colocar una caja de caudales en un techo que tiene vidrio. Como el vidrio no puede generar una fuerza igual y opuesta al peso de la caja de caudales, se va a romper. En este caso, el plano soporta el peso del cuerpo. Entonces, el plano genera una fuerza llamada N, que es perpendicular al plano, no al cuerpo, al plano. Esa sería la N. ¿Sí? Voy a poner acá. Fuerza normal. Sería ese. Ahí. Y la fuerza peso, que sería esa que está ahí abajo, que es masa por aceleración de la gravedad, sería esa. Pero esta fuerza la tengo que descomponer según los dos ejes. Y para descomponer la fuerza necesito el ángulo. Porque el ángulo me lo dan debajo, siempre. Entonces, cada uno lo pone como quiera mientras lo ponga. Tengan cuidado que no siempre el ángulo que le piden va a ser ese que ahora vamos a hacer. Puede ser otro. Le podemos dar una fuerza que forme un ángulo distinto, pero que esté relacionado con ese alfa. Entonces, un método para hacer esto es una cosa. Primero, ubico el ángulo. Y para eso vamos a aplicar una propiedad de la geometría. ¿Qué dice? Considero un lado del ángulo, que sería S, por ejemplo. Vamos a poner en rojo. Y considero la perpendicular a ese lado, que sería esta. ¿Está bien? Esa sería la perpendicular a ese lado. Considero el otro lado del ángulo, que sería este. Pongo el otro color. Y ubico, un poco más grande, la perpendicular a S. ¿Y cuál será la perpendicular a S? Será esta.
El ángulo alfa es el ángulo entre las dos perpendiculares, o sea, ese es alfa. ¿Quedó claro? Y una vez conociendo el ángulo, digo, bueno, ahora voy a ver cuáles son las componentes de la fuerza. Peso. Y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Esta será una componente y esta será la otra. Y esta componente que está debajo, ¿a qué es igual? Como ya conozco el ángulo, la componente que es paralela al plano será mg por seno de alfa. Que será, vamos a ponerle así, esta componente. Y la otra será mg por seno de alfa, que es esa fuerza. Quiere decir que si yo ahora otra vez dibujo como debo, lo necesito para plantear las ecuaciones. Tengo uno así, un eje así y un eje así. Más o menos perpendiculares. Y en esos ejes tengo una fuerza normal, que sería esta. Tengo una fuerza que va para abajo, mg coseno. Tengo una fuerza que va según el plano. Mg seno. Y por ahora nada más. ¿Sí? Con estas tres fuerzas yo hago el estudio. Y ahora, ¿cuáles serán las ecuaciones? Si el cuerpo no se mueve, la aceleración vale 0. Y esta fuerza, N y mg coseno, son iguales. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va rebotando según el plano. Si uno lo mira, se mueve paralelo al plano, se mueve pegado al plano. Dice que no cambia su posición con respecto al plano. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas según el eje Y vale 0. Y la sumatoria de fuerzas según X si sería el plano paralelo, ¿qué tengo según X? Tengo mg seno del ángulo. ¿Y esto a qué es igual? A m por a, según la segunda ley de Newton. Esto que está acá, mg por seno de alfa, es la fuerza resultante, la única fuerza que hay, que sería esta. Y esa única fuerza resultante según X es igual a m por a. Con lo cual hemos llegado a que la aceleración es igual
a G por seno de alfa. Si hay una cosa que ustedes tienen que saber para resolver los ejercicios de dinámica, es esta ecuación y de dónde sale. Y también en el final, continuamente aparecen estas preguntas. Tengo un cuerpo que no hay roce y se viene moviendo por un plano inclinado. ¿A qué es igual la aceleración del cuerpo? Bueno, como verán, lo único que uno se tiene que recordar, no la fórmula, se tiene que recordar que yo tengo un cuerpo, para hacer el estudio de Newton, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y después veo cómo aplico la segunda ley. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Y sale solo. En este caso, que es otro ejercicio clásico, tengo que hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Y el dibujito está ahí. Fíjense, lo hice exactamente igual. Necesito las fuerzas acá arriba, que ese sería el cuerpo este que está acá, el M, de masa M. Entonces, tengo la fuerza peso, llevo el ángulo acá y tengo mg seno, mg coseno. Tengo la fuerza N y ahora tengo una más que es la soga, T. En este cuerpo, que está acá. Esa soga T sigue de largo, pasa por la polea y termina la masa M minúscula. Quiere decir que el diagrama de cuerpo libre es este. T arriba, mg debajo. ¿Sí? La soga se considera que es inextensible, o sea que no se deforma. Entonces, la T es la misma, la T que sube es la misma que baja. Aparte hay otra cosa que es bueno recordar por las dudas que uno está. Supóngase que yo planteo esto. Tengo una soga y la soga puede trabajar por ahí arriba de dos maneras. O puede trabajar a tracción, que se dice, quiere decir que yo agarro la soga y hago dos fuerzas en ambos lados. Hago una para allá y otra para allá. O puede trabajar, son posibilidades que yo planteo. O puede trabajar así. ¿Qué le parece? ¿Cuál de las dos es real? En el caso de una soga. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, porque nadie, creo que nadie, y si lo hizo es un premio Nobel, puede comprimir una soga. Puede agarrar una soga y apretarla con los dedos y las sogas siguen teniendo la misma longitud. De forma normal, la soga trabaja a tracción. Yo agarro un pedacito de soga y para que se mantenga recta, tengo que tirar de ambos lados. No es lo mismo el caso que fue un pedazo de viga. Las vigas, como es una cosa recta y rígida, puede trabajar a tracción o a compresión, pero no es el caso nuestro acá. Entonces, este caso es el que ustedes tienen que resolver y tienen que aplicar las mismas leyes de Newton en los dos cuerpos. ¿Sí? Ahora, hay una cosa de concepto. El sentido positivo, que acá se complica, me lo da el sentido de la aceleración. El tema es, digo, ¿cómo sé hacia dónde se mueve? Y yo digo se mueve. Yo digo, por ejemplo, se mueve así. Yo digo, se mueve para allá. Por supuesto, también depende de la masa chica, ¿no? Este sería un vector de aceleración y este será otro. Este es el vector de aceleración.
Vamos a copiar. Entonces, repitamos. Yo tengo este dibujito, esta estructura, digamos. Lo primero que tengo que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo. El diagrama de cuerpo libre son todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, cuando yo hago eso, yo puedo considerar al objeto como un puntito, en el cual están, en este caso, aplicado sobre el plano inclinado una fuerza T, una fuerza mg coseno, mg seno y la fuerza N. Y en el otro cuerpo tengo una tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Eso lo llamo un diagrama de cuerpo libre. Ahora digo, te repito, acá no hay roce, que después lo vamos a ver. Entonces yo digo, bueno, tranquilamente, yo digo que el cuerpo de masa chica baja y el cuerpo de masa grande sube. Entonces, con ese concepto, yo puedo aplicar esta ecuación. La sumatoria, la segunda ley de Newton, de la siguiente manera. Sumatoria de fuerza. Vamos a poner antes, por las dudas. Acá, cuerpo A. El cuerpo A sería el de arriba, ponele, o masa M. El que tiene masa M mayúscula. Entonces, la sumatoria de fuerza según X. ¿A qué es igual? ¿Y cuál es X? X siempre se considera paralela al plano. Eso es T menos mg seno de alfa. Entonces me fue el dibujito. Acá. Vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a borrar porque si no se va a enganchar dos hojas. Subir. Entonces tengo mg seno de alfa son las dos fuerzas, la tensión y la componente del peso para el otro lado, y esto es igual a segunda ley a masa por aceleración. Y ya está. Y la sumatoria de fuerzas según I me queda N menos mg coseno de alfa. Igual a 0, porque no hay aceleración. Y la masa M minúscula, ¿qué tengo? Solamente tengo sumatoria de fuerza según I. Y acá es igual a mg menos T. Igual a M por A. Entonces, les repito, mg menos T o T menos mg, eso lo decide el sentido del vector aceleración que yo coloqué. Por eso que tiene que estar bien dibujado en el ejercicio. No pueden escribir una ecuación si no está el A. Sería una especie de sistema de referencia a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? O sea, vamos a ser claros con algunas cosas conceptuales. No se puede corregir un ejercicio si no está esto indicado. Entonces, ustedes hacen las cuentas y le llegan a un valor. Por ejemplo, 15 metros por segundo cuadrado para la aceleración. Si le da positivo, eso indica
matemáticamente que yo tomé el sentido correcto. O sea, el cuerpo sube acelerado, el de masa m grande, y el de masa m chica baja acelerado. Ahora, si la aceleración me da negativa, eso implica no que es negativa, sino que el sentido es opuesto al tomado. Quiere decir que entonces este sistema, el cuerpo de m grande baja y el m masa chica sube. ¿Sí? Eso le tiene que dar bien claro. Bueno. Bueno, eso son de todo lo que están ahí. Después yo les diría que lo vayan haciendo. Igual esto se va a ver en los ejercicios, el diagrama de cuerpo libre. Pero ya les digo, es fundamental que lo hagan porque no se puede corregir un ejercicio y ustedes lo pueden hacer si no está el dibujito. Bueno, por ejemplo, este otro. Dice un objeto, el número 3, de 3 kilos de masa, se somete a una aceleración conocida. A, 2 en I más 5 en J. ¿Eso qué significa? Recuerden, el vector A tiene 2 según el eje X y 5 según el eje Y. Y este será el vector A. Y luego, como dice, encuentra la fuerza según el eje X. Y bueno, la fuerza según el eje X es sumatoria de fuerza según X igual a M por AX. ¿Y cuánto vale a X? 2. Sumatoria de fuerza según Y, ¿cuánto vale? A masa por la aceleración según Y. ¿Cuánto vale la aceleración según Y? 5. Bueno. Dice, sobre un cuerpo de masa 4 kilos, me dan la masa, actúa una velocidad de 3 en I y en un instante, 8 segundos después su velocidad es 8 en I más 10 en J. Y la fuerza es constante. Encontrar F de X, F de Y. ¿Qué tendrá que ver todo esto? Si yo hago un dibujito de esto, ¿qué será? Tengo, primero viene con esta velocidad, que vale 3 metros por segundo según I. 'Y después, vale, esa es la velocidad. Insertar 8 en I. Ahí va. 8 en I y 10 en J. Fíjense que lo único que estoy haciendo es dibujando los datos, nada más. Rutina. Y hay un delta T. Delta de tiempo. ¿Cuánto vale? 8 segundos.
8 segundos. Entonces, me dan velocidades, dos velocidades, y me dan un delta t. ¿Qué podré calcular con eso? ¿Qué les parece? La aceleración media. La aceleración, si vamos a hablar de aceleración, ¿sí? Así, media sí sería, pero en cada, en un intervalo. Y según I también, porque de según I, ¿cuánto vale la inicial? 0. Y si tengo la aceleración y tengo la masa, ¿qué puedo sacar? ¿Qué les parece? La famosa y nunca bien ponderada segunda ley de Newton. La fuerza resultante igual al producto de la masa por la aceleración. Como conozco la aceleración y conozco la masa, calculo la fuerza que actúa sobre ese cuerpo. ¿De acuerdo? Quiere decir una cosa parecida a eso que hice ahí. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, eso que está ahí ya lo hice hoy. Sí, el cuerpo, con el diagrama de cuerpo libre, yo tengo la aceleración. Vamos a tirarlo más para abajo, sí. Dice, se lanza un cuerpo hacia arriba, entonces voy haciendo el dibujito que está acá hecho acá, con velocidad v0. Con el plano inclinado sin rozamiento, con velocidad inicial v0. El ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es θ, obtener la expresión de la distancia, la expresión de la distancia que asciende el bloque sobre el plano. Acá salió mal, ¿no? Eso de tarda en subir sería, se repitió. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, obtener la expresión de la distancia. Si hablamos de distancia, ¿de qué tema estamos hablando? Hasta ahora hemos visto cinemática y algo de dinámica. ¿Qué le parece? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Cinemática o dinámica? Para eso, calcular la distancia. Cinemática. Claro, lo que le quiero decir con esto es, a veces uno mira el ejercicio y lo quiere resolver en la mente, y es muy difícil eso. Entonces, bueno, me están hablando, entonces, ¿qué hago? De entrada, escribo lo que yo sé, que en este caso es la ecuación. Ah, ¿y es MRU o MRV? ¿A ustedes les parece, desde el punto de vista lógico, que si yo tiro un cuerpo sobre un plano, en un momento se para? Yo creo que sí, ¿no? Y si se para, quiere decir que hay una aceleración que lo va frenando. Entonces estamos hablando de un MRV. Y si estamos hablando de un MRV, X es igual a X0 más P0 por T, en forma genérica, ¿no? Más un medio de A por T cuadrado. Para el otro lado. Y, por la duda, B igual a B0 más AT. Bueno, en este caso, ¿qué hago? Yo digo, bueno, yo coloco mi sistema de referencia acá. Esto iría para arriba,
Y esto iría para el otro lado. Para allá. El X y el Y. Entonces, X0 hay. ¿Qué les parece? ¿Qué es el X0? El X0 es la posición del cuerpo con respecto al sistema de referencia. Y este cuerpo está en el sistema de referencia. Por lo tanto, el X0 vale 0. ¿Sí? ¿B0 hay? Sí. Me lo dan. B0 por T. Y ahora llegamos al tema de la aceleración. La aceleración, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué les parece? Para arriba. Vamos a ver. Siempre hagamos un numerito. Supónganse que B0 vale 10 metros por segundo. ¿Sí? Supónganse ahí. En esta posición, ¿cuánto puede valer la velocidad? ¿Qué les parece? ¿Mayor, menor o igual a 10? ¿Alguno de ustedes alguna vez manejó por el sur, por ejemplo, en la zona de Bariloche, en todos esos lugares? ¿O alguna vez agarró una pendiente muy grande o medianamente grande? ¿Qué le pasa al coche? ¿Qué le parece? ¿Aumenta su velocidad o disminuye? ¿Aumenta? Disminuye. ¿Por qué? Hagan, después de que terminemos esto, agarren un plano, agarren, no le digo la mesa, un tablero, y tienen un cuerpo hacia arriba. Van a ver que el cuerpo se para en algún momento. ¿O no? No sigue al eterno. ¿Por qué se para? Porque está la fuerza de la gravedad que lo va frenando, ¿no? Y si que esto, por ejemplo, puede valer 5 metros por segundo. Quiere decir que cuando ustedes restan el final menos inicial, ¿qué le va a dar? 5 menos 10. ¿Cuánto le da? Menos 5. Eso indica, con número, que la aceleración es hacia allá. Es el vector aceleración. Es esa. Esto era con números, ¿sí? Ahora, repitamos lo que dijimos hace un ratito. Yo estoy acá, en ese lugar, y digo, bueno, yo quiero hacer un estudio por Newton. Entonces, ¿qué hago? Hago el diagrama de cuerpo libre, de entrada, así por reflejo. ¿Y qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? El peso. La única fuerza que tengo es el peso hacia abajo. Bueno, por ahí. Y tengo la normal, que es la que hace que el cuerpo no se meta en el plano, no lo rompa. Y lo que hago es descomponer la fuerza según el paralela al plano y una perpendicular al plano. Quiere decir que si yo quiero, esta fuerza desapareció. Porque están las dos componentes, esta y esta. Y la componente según el plano, ¿para dónde va?
es esta. Tiene el mismo sentido que esta. Y hoy no habíamos llegado que era G seno tita, ¿no? Bueno, como verán, esa formulita se la van a tener que recordar o la van a tener que entender porque se repite siempre. En estos casos, cuando no hay soga, cuando no hay algo que empuje, cuando solamente el cuerpo esté sometido a la aceleración de la gravedad, la aceleración es G por el seno del ángulo que forma la cuña. Entonces, volviendo a la X, es B0T positivo, pues yo tomé mi positivo hacia arriba, menos un medio por la aceleración. Y la aceleración es G seno del ángulo. Por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿y qué otra cosa puedo plantear? La de velocidad. ¿Y a qué será igual? A B0 menos, vamos a poner una copia, por T. ¿Se ve eso? Esas ecuaciones son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que pasa es que ahora está sobre un plano. Bueno, eso es, yo escribo las ecuaciones. Ahora digo, ¿qué me están preguntando? La distancia que asciende el bloque sobre el plano. ¿Eso qué significa? Que en algún momento se para, porque me está diciendo que asciende hasta un tiempo límite. Y si asciende hasta un lugar, ¿qué se cumple en ese lugar? Supóngase que acá este cuerpo llegó a la máxima altura que podía llegar. ¿Qué se cumple ahí? Hay una sola cosa segura que ustedes conocen. ¿Cuál será? Se detuvo, ¿no? Y si se detuvo, ¿eso qué implica? Que la velocidad vale cero. Quiere decir que ahí se cumple que esto vale cero. ¿Y qué pueden sacar de ahí? El tiempo. ¿Y con el tiempo qué sacan? La posición. Entonces, repito, se trata de en el caso un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la aceleración vale G seno tita, que no es necesario que me la acuerde la fórmula. Lo único que tengo que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre, que lo tiene que hacer siempre, y decomponer todas las fuerzas, según una paralela al plano, según una perpendicular al plano. Aplican la ley de Newton, según la perpendicular al plano, la suma vale cero porque ninguno se mete adentro del plano ni ninguno flota. Y la otra, según, en este caso de la paralela al plano, se mueve acelerado. ¿Por qué se mueve acelerado? Porque la velocidad varía. ¿Y cómo calculo la aceleración? Aplicando la ley de Newton. Según ese eje, y obtengo que es G seno tita en este caso. Una vez que tengo las ecuaciones, digo, bueno, ¿qué me dicen? Separa. Si separa la velocidad es cero. Y la velocidad cero calculo el tiempo que tardó en pararse. Y con el tiempo que tardó en pararse, calculo la posición. Como verán, es lo que yo les decía. Acá se empiezan a mezclar los temas. Estos ejercicios se resuelven sabiendo cinemática y sabiendo dinámica. En el otro tema, que es energía, cada vez las cosas se van uniendo más. No son cosas que están compartimentadas. Cinemática se usa en Newton y energía se usa cinemática y Newton. Y así siguiendo, ¿sí? Hasta el final, hasta la parte de electricidad, que es uno de los últimos temas, se usa todo esto, otra vez. En vez de ser un cuerpo, es un electrón o un protón
pero es esto. Así que le tiene que agarrar la mano de entrada. Bueno, este ya está. Acá lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre nada más. El resto lo vamos a charlar. Entonces, otra vez, ¿qué hago? El diagrama de cuerpo libre. Un cuerpo, el otro cuerpo. Entonces, empecemos con, bueno, hay M1 y M2, ¿no? Yo empujo el cuerpo M1, lo empujo con una fuerza hacia la derecha. Eso sería F. Y vale 3 newton. Y después, ¿qué le parece? ¿El cuerpo de masa M1 mueve al M2? ¿Sí o no? ¿Alguien que me conteste para ver que están ahí? ¿Nadie nunca movió? Ah, se mueve. No, porque a veces, ya les digo, a veces este sistema es nuevo. Entonces, quiere decir que yo tengo una fuerza que le aplica el de la izquierda al de la derecha. Entonces, pero a su vez, si el de la izquierda aplica algo a la derecha, el de la derecha le aplica la misma fuerza al de la izquierda, porque esa es la tercera ley de Newton, de acción y de reacción. Quiere decir, si copiamos esto, a esta, como no la conozco, por ejemplo, la voy a llamar T, por llamarle algo, T, y por supuesto, es la misma, por la tercera ley de acción y de reacción, esta es T. ¿Qué otras fuerzas hay por ahora? Esta fuerza, el cuerpo de la izquierda, no se mete en el piso. ¿Por qué no se mete en el piso? Se debería meter por la acción del peso. ¿Sí? Que lo vamos a llamar P1. Pero no se mete en el piso. ¿Por qué no se mete en el piso? Porque el piso puede generar una fuerza igual y opuesta. Tercera ley. Hacia arriba. Y la vamos a llamar, no la vamos a usar ahora, pero sí la vamos a usar la clase que viene, con un tema que nos vamos a dar esta vez, en esta semana digo, N, 1, del cuerpo 1. De la misma manera, en el otro cuerpo, tengo el peso 2
y la normal 2. Lo que le digo es una cosa, para que te tenga que aclarar esto. Eso, si yo puedo hacer eso, se cumple esto. Los cuerpos están flotando. Y en el cuerpo de la masa 2, ¿qué tengo? La sumatoria de fuerza según X, siendo X el horizontal, y esto, perdón, vamos a hacerlo bien, esto sería el cuerpo 1. No sé por qué se corrió, cuerpo 1. Sumatoria de fuerza, ¿a qué es igual? A 3, porque se mueve a la derecha, 3 newton menos T, igual a la masa, que es 2, por A. Y la sumatoria fuerza según I vale N1 menos P1 igual a 0. En el cuerpo 2, vamos a aprovechar esto. Según X, ¿qué tengo? T igual a M, que valía 1, y según I, N2 menos P2 igual a 0. ¿Sí? Eso es genérico, esas son las fuerzas, las fórmulas que ustedes pueden aplicar. Y después, dependiendo de los datos, dependiendo de lo que hago, lo que calculo. ¿Sí? Pero estos, como verán, cada ejercicio lleva un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Eso no se puede zafar. Este otro, por ejemplo, practíquenlo. Es lo mismo que el otro. Hay una fuerza que será P1, otra fuerza que será P2, la tensión en la soga, la tensión en la soga, la normal, la normal, y tienen que decir, aplicar las mismas ecuaciones. A ver qué dicen. Acá dice, ¿en qué sentido se moverá? Bueno, lo que tiene que aplicar es lo mismo. Para el cuerpo de la izquierda, sumatoria de fuerza igual a M por A. Y ustedes suponen, por ejemplo, que es el vector aceleración y el otro, siempre paralelo al plano, ¿no? Y el otro es así. Entonces, hacen esa, digamos, esa ecuación. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿cómo sería acá? Este vector lo llamo T, que va hacia arriba. Y este que está acá abajo será mg seno 60. Entonces, la ecuación es T menos la componente del peso igual a M por A.
Y en este caso es el Px, digamos, menos T igual a M por A. Tenga cuidado mucho con el tema ese de los signos. Y supóngase que usted lo hace. Ah, está planteado acá. No me acuerdo. Bueno, está así. ¿Sí? Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces, suponen un sentido, por ejemplo, para arriba el de la izquierda y para abajo el de la derecha, y calculan un vector. Si le da, por ejemplo, 10 metros por segundo, tomamos el sentido correcto. El de la izquierda sube, el de la derecha baja. Y si me da negativo, lo único que me quiere decir es que el sentido de rotación es al revés. Y lo tienen que poner. Tiene que estar bien claro cuando ustedes resuelven el ejercicio. Bueno. ¿Quieren ver una cosa? Bueno, todos estos son iguales hasta roce que vamos a llegar hoy. Fíjense este, genérico. Se tiene un cuerpo de masa de 2 kilos que está en reposo. Si yo hago el diagrama de cuerpo, la línea, tengo el cuerpo, está en reposo. B0 igual a 0. Primero actúa durante 5 segundos una fuerza resultante de 40 newton. Quiere decir que acá voy a tener una fuerza de 40 newton, que es constante. Y se mueve, ¿qué? Se mueve una cierta posición. Y la fuerza es constante. Y decir que es la misma fuerza de acá a acá. Quiere decir que si la fuerza es constante de acá a acá, ¿qué tipo de movimiento es? ¿MRU o MRV? ¿Qué les parece? ¿Hay alguien por ahí? Sí. Bueno. ¿Qué tipo de movimiento es? Me dice, la fuerza es constante. Si tengo 10 newton al inicio, tengo 10 newton después. ¿Y qué une la fuerza con la aceleración? La segunda ley de Newton. Quiere decir que en eso que yo marqué es un MRV. Por esa razón. Ustedes siempre lo que tienen que entender es por qué. Siempre por qué. Porque nosotros le vamos a dar ejercicios conceptuales no muy difícil de calcular porque tenemos solamente media hora, pero eso tiene que saberlo. O sea, en este tramo hay un MRV. Está así. Profe, ¿por qué MRV? Porque tiene aceleración y es constante. Hay una fuerza. Si hay una fuerza, hay una aceleración. Porque la fuerza igual a la masa por aceleración. Por la segunda ley. ¿Sí? Como la fuerza es constante, la aceleración es constante. En este caso, ¿cómo sería? Al inicio, 40 Si newton. la aceleración es constante, ¿no sería una recta? ¿O yo ¿El estoy qué? confundido? No, este es Eh, un gráfico real, ¿eh? Este es un gráfico como si yo estuviera viendo al cuerpo que se mueve. bueno. Ah, Nada más que claro. eso. Yo siempre hago eso primero. Veo qué está pasando. No coloqué los datos porque lleva mucho tiempo con esto de escribir en la máquina, pero yo sé que en ese pedazo la fuerza es constante. Si la fuerza es constante, fíjese, que valía 40 newton. Es igual a 20 kilos por A. ¿De ahí qué saco? Saco A. ¿Está bien? Y A en ese pedacito no me cambia. Luego dice, primero actúa de 40 newton. Durante otros 5 segundos deja de actuar esa fuerza. Quiere decir que ahora
lo que tengo es esto. Otro tramo que va a ir hasta ahí, en el cual, ¿cuánto vale la fuerza ahí? En este tramo, en el segundo tramo que estoy dibujando. ¿Qué le parece? ¿Cuánto vale la fuerza? Si dice deja de actuar, ¿vale 0? ¿Sí? Y si vale 0 la fuerza, vale 0 la aceleración. Y se transforma en un MRU. ¿Sí? Y ahora, el tema es, ¿con qué velocidad? Y bueno, en este primer tramo tengo que aplicar todas las ecuaciones que sé de cinemática para MRU. ¿Y cómo hacíamos? Aplico las ecuaciones y ¿qué puedo calcular? La posición final y la velocidad final. Con la velocidad final, esa se convierte en la velocidad constante para este MRU. ¿Estamos hasta ahí? ¿O no? ¿Alguien? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Y después qué dice? Por fin, durante otros 2 segundos, actúa una fuerza de 6 newton en la misma dirección, pero en sentido contrario. Quiere decir que otra vez tengo que hacer lo mismo. Mi consejo es que hagan estos dibujitos que yo hago para que ustedes lo entiendan y sobre todo cuando uno corrija, sepa qué hicieron. Ahora que tengo, vamos a dibujar el cuerpo en el medio. La fuerza ahora, ¿para dónde va? Esto si quieren, dibújenlo así. Hasta ahí, ¿sí? Y la fuerza ahora, ¿para dónde va? ¿Derecha o izquierda? A izquierda, porque me lo dice ahí. ¿Sí? Ya que estamos dibujando, este será el vector aceleración. ¿Y para dónde va ahora el vector aceleración? En este tramo. Va para allá. Porque tiene que recordar, la fuerza resultante me da el sentido del vector aceleración. Quiere decir que, ¿qué tengo ahora? ¿MRU o MRV acá? ¿Qué les parece? Vamos a usar lo que ya hice. Esto. Así. Este era el vector A, ahí arriba. ¿Sí? Y ese vector, no el mismo valor, pero ese también, si quieren llamarle a 1 a este le llaman a 2, como quieran, porque nadie dice que son iguales o no. Recuerden que son aceleraciones, la máquina lo pone como mayúscula. Entonces, esto, ¿se entiende? Tengo una fuerza para el otro lado, a la izquierda. Y la fuerza está asociada por la segunda ley de Newton con un vector aceleración, que tiene el mismo sentido y la dirección que la fuerza resultante, en este caso a la izquierda. Quiere decir que, ¿qué tengo acá ahora? ¿Un MRU o un MRV en el último tramo? ¿Un MRV? ¿Sí? Tengo esto. Entonces, con algunas herramientas de Newton, hemos pasado al estudio de cinemática. Cuando uno, si les toma una cosa como esta, le está tomando las dos cosas, cinemática y dinámica, al mismo tiempo. Y ahora, para terminar,
en el primer tramo, ¿cómo será la variación de x en el tiempo? ¿Una recta, una parábola, una hipérbola? ¿Qué les parece? ¿De a uno? ¿Cuál es la ecuación de x? ¿Qué forma tiene la ecuación de x? ¿No hay una cuadrática? Y si hay una cuadrática es una parábola. Quiere decir que la gráfica de este ejercicio es una cosa así. Primera, una parábola, curvatura hacia arriba. ¿Por qué una curvatura hacia arriba? Porque la aceleración es positiva. En el medio, es una línea recta. ¿Por qué? Porque la aceleración vale cero. Y en el último, la aceleración es negativa, por lo tanto la curvatura va hacia abajo. ¿Sí? Bueno, vamos a parar acá, pero yo quiero que entiendan una cosa. Las cosas se van a ir complicando cada vez más, como en cualquier materia. Si ustedes tratan más o menos de ir, yo sé que es difícil, que tienen otra materia, pero todo lo hemos pasado, así que no van a tener ningún problema en los parciales. Aparte, recuerden una cosa ahora, los parciales lo hemos tenido que alargar hacia el final. Entonces, por ahí, van a haber otros temas que entran en el segundo parcial. O sea, no se olviden de la primera parte. La idea nuestra es ir dándole ejercicios periódicamente, como hicimos hoy. Y después, el viernes, el sábado, yo voy a empezar a colocar tareas. Tareas son ejercicios también tomados en el parcial, en parciales, para que ustedes lo hagan. La idea es que ustedes lo hagan y después yo al otro día, digamos, eso más o menos le voy a dar una semana. Voy a colocar los resultados o se los digo en el momento de la práctica acá y vemos en forma general cómo se hacen. Pero la idea de eso es que ustedes no se olviden de los temas. Entonces van a ser de cinemática, de dinámica, de energía y de estática, que son los que entran en el primer parcial. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No. Bueno, lo veo entonces la semana que viene. Yo tengo una pregunta, rapidita. Sí, Sí. En el sí. ejercicio 4 que hoy empezó a hacer, yo lo saqué haciendo aceleración media. O sea, No, yo no, puse, nosotros no usamos aceleración media en forma normal. ¿Sí? Por ahí claro, en algunos ejercicios que se justifique, pero básicamente nosotros trabajamos con instantánea. En algunos sí, eso pueden ser, sí. ¿De acuerdo? por- claro, ¿Sí? porque yo puse diferencia de velocidades y lo dividí por Sí, sí. los 8 segundos eso, y no me dio el resultado que está en la, en la guía. ¿Qué es lo que no le dio? De eso, ¿no le dio el 2,5 ni el 5? No, a mí me dio 5 y 10. Y 8 dividido 3, 5. Eso es el delta B. Y dividido 8, ¿cuánto da? Ah, claro, porque no lo dividí. Se lo dividió del 0,6. delta, se dividió con el delta T. No, pero igual ¿Sí? me dio 0,6. 5 dividido 8 me da 0,6. Y es dividido 8 me da 1,25. Pero fíjese que ahí dice FX, ¿eh? Dice fuerza. Sí, sí. Claro, yo puse, pero Sería no, no es 8 fuerza menos constante. 3, ¿está bien? 8 menos 3 es Sí, el delta B dividido
Dividido 8 8. segundos, que es el tiempo. Y eso lo Bueno. multiplico por 4. Me da Me faltó 2,5. Claro, me faltó Es multiplicarlo fuerza, es por 4. fuerza. Claro, es fuerza. ¿Está Listo, bien? gracias. Sí, sí, ya No, está. no, pregunten. No se queden con esas dudas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna Listo, más? gracias. No, no falta más. Bueno, los veo entonces. Chao, profe. Hasta luego.